Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado. Decía, es un militar que está en retiro, se llama Edgar Calandín, Edgar Fernando Calandín. Su última posición dentro de la jerarquía militar era el comandante del Comando Conjunto Antártico, o sea, el responsable de cada una de las campañas en la coordinación total de lo que se desarrolla en la Antártida Argentina. Ahora en un ratito lo vamos a tener ahí. No sé, capaz que está escuchando ya, no lo veo, pero está escuchando. Edgar, ¿estás? Sí, buenas tardes, Marcelo, ¿cómo te va? Saludos a todos, un placer, un honor compartir con ustedes. Lo estaba escuchando a Felipe, me mete miedo, Felipe. En la cara. No es la cara, Felipe, precisamente. Pero Bueno, bueno, queremos estamos en unos agradecerte. momentos convulsionados, Chelo, como vos sabés. Sí, está complicado. Primero queremos agradecerte de verdad que estés disponible para nosotros este viernes a la tarde acá en Balcón de Hierro. Te queríamos invitar porque también uno de los puntos fundamentales de todo lo que está pasando en la República Argentina es el tema de una palabra que últimamente no se está escuchando de las más altas esferas, que son palabras como soberanía, aplicada a todo, ¿no? Podemos hablar de soberanía comunicacional, soberanía alimentaria, soberanía nuclear, pero también la soberanía territorial que tiene que ver con nuestra Antártida Argentina. Y bueno, la primera pregunta, yo, si me permiten ahí, Ramiro y Felipe, te la quería hacer. Ya hace un tiempo que ya no estás a cargo del Comando Conjunto Antártico. Tu vida como militar fue muy larga, es larga y extensa en el sentido de que has hecho una cantidad de tareas extraordinarias, incluso trabajando en el exterior, que por ahí te vamos a preguntar algo de tus experiencias afuera, pero ¿cómo ves la situación? ¿Cómo se fue desarrollando esta campaña? Que te han comentado tus colegas, porque en definitiva siempre son colegas los que quedan allí en actividad, ¿no? Vos sabés lo apasionado que soy yo en los temas de defensa de la patria, del ejercicio soberano en los distintos ámbitos nacionales, que trasciende lo antártico. Estamos mal, digamos, ¿me entendés? O sea, no es solamente plata y acomodar la cuestión económica, bueno, que tampoco sabemos hoy, luego de casi 2 años, si está tan acomodada como... Entonces yo no entiendo mucho de eso. Yo lo que entiendo es que vamos al supermercado y cada vez es como el ozono, esto, ¿viste? En la Antártida se controla mucho, está el agujero de ozono que en el cono auroral, ahí cerca de la base Belgrano 2, donde hubo un momento que el ozono la capa de ozono se estaba deteriorando, y el problema era que cada mes se recuperaba todos los años, pero cada vez se recuperaba menos. Eso me pasa con el bolsillo. Yo le hago la analogía y le explico a mis chicos que cada vez el bolsillo alcanza menos. Entonces, no entiendo de economía, lo que sí sé que en el día a día a nosotros nos impacta, y esto también ha impactado en forma mucho más drástica, te diría, mucho más drástica en la actividad antártica, porque la campaña del año pasado fue básicamente llevar combustibles y víveres y cambiar las dotaciones, que creo que si no se cambiaban las dotaciones tampoco iban, pero bueno, como es una obligatoriedad y había que llevarle víveres porque si no la gente se iba a morir porque no tenía que comer, y ahí se acabó todo. Después de tanto en la anterior gestión, no hago una defensa de la gestión, sino que hago una defensa del todo, del quehacer antártico. Tanto se había hecho con tanto sacrificio, con tanta voluntad, bueno, y ahora volvemos casi a foja cero. Entonces eso te impacta. Y hay cuestiones vinculadas a la Antártida que son transversales, por ejemplo, la educación, lo científico, que impacta directamente sobre la cuestión de los científicos que van a la Antártida, el Servicio Meteorológico Nacional, el Servicio de Hidrografía Naval, el Instituto Geográfico Nacional. Entonces todo impacta y esto hace que retrocedamos, habida cuenta que todo nuestro quehacer antártico tiene un relevante contexto internacional, porque todo lo que producimos es parte de lo que materializa el ejercicio soberano en la Antártida. Entonces, pega, ¿no? Pega muy duramente,
y nos frustra y sobre todo nos entristece. Digamos, lo único que nos queda por decir es no bajar los brazos desde el punto de vista del servicio a la patria, ¿no? Edgar, antes de meternos de lleno en lo que es la Antártida y desarrollar un montón de ventanas que podemos abrir con respecto a eso, la presencia argentina y demás, aprovechando que empezaste hablando un poco de la realidad actual, te quiero preguntar por un dato que trascendió después de las elecciones del 7 de septiembre, que en las Fuerzas Armadas hubo un voto bastante marcado en contra de Milei. Si esto es correcto, si vos lo pudiste chequear, y que Mira, había... la realidad, Ramiro, es que esa noticia fue falsa desde el punto de vista de cómo salió la noticia. Es imposible chequear eso. Sí, ha impactado. Yo creo que algo de verdad, más allá de la noticia, si yo hiciera una consulta con mis camaradas, sobre todo con el personal subalterno, que la mitad de la escala militar, desde el cabo a general, más que son como 30 grados, 15 grados están abajo de la línea de pobreza con sus sueldos, ¿no? Entonces, vos trabajás para ser pobre, ¿me entendés? O sea, que no es un trabajo normal, el trabajo militar, y no quiero ser autorreferencial, es de mucho sacrificio, de entrega, de inestabilidad familiar, un montón de exigencias que va más allá del dinero, pero que vos trabajes o te salga un destino, sos de Buenos Aires y te sale destinado a la Patagonia, a Río Gallegos, para nombrar una ciudad que es muy conocida. Si te nombro Río Mayo, Piedrabuena, Santa Cruz, no lo conoces. Imagínate, y vas, te movés, abandonás todo lo tuyo, haces una formación de 4 años, ¿no? De nivel licenciatura, y te mandan y estás los primeros 15 años de tu carrera bajo el índice de pobreza, es tristísimo, ¿no? Claro. Y encima sumado con promesas falsas de una equiparación con otras fuerzas, etcétera, etcétera, el nivel de frustración es muy grande. No sé si me explayé mucho, Ramiro. La noticia en sí era falsa, no hay una medición de ese tipo. Te digo que en las Fuerzas Armadas, desde el advenimiento de la democracia, no hay ni siquiera un direccionamiento de los votos, o de decir de un superior a otro, ni en la mitad, de decir vota tal o vota esto. Es totalmente personal y secreto. Creo que es una expresión, las Fuerzas Armadas, con la capilaridad que tiene la fuerza, que va desde la Quiaca hasta la Antártida, es una buena muestra, ¿no? Sí, no, está bárbara la respuesta, porque en esta época de tanta noticia falsa y que eso circuló, está bueno tener a alguien que decir, no, mirá, quizás haya malestar en las Fuerzas Armadas, pero esa noticia como tal es falsa porque no se puede chequear y demás, así que buenísimo en un momento donde todo lo que tiene que ver con el periodismo y las noticias es tan líquido y tan fácil armar noticias falsas. También un poco el objetivo de este proyecto que estamos llevando adelante es tratar de poner luz sobre algunas cosas. Te aclaro algo y disculpad la interrupción. No quiere decir que no sea realidad eso, ¿no? Sí, no, se entendió. Yo como noticia la descarto, pero que sea realidad, te diría, está muy cercana a la realidad por todo lo que te expliqué recién. En mi caso particular, yo siento una gran decepción por el actual gobierno, ¿no? Por todo lo que implica en el ejercicio soberano y a defender ciertos valores y ciertas tradiciones, que no tradiciones desde el punto de vista del corporativismo, sino relacionadas con el etos militar y con el etos nacional también. No sé cómo habrá caído ahí en las Fuerzas Armadas, no sé cómo lo vivirás vos, el hecho de que este gobierno recuperó algunos temas que estaban como prácticamente dejados de lado, estas reivindicaciones a lo que fueron los años de la dictadura o ese tipo de cuestionamientos a los juicios que se hicieron y que se hacen por el tema de violación a los derechos humanos. Esta regresión, podríamos decir, ¿tiene algún impacto dentro de las Fuerzas Armadas en este sentido? ¿Cómo lo ves vos? Si es que se conversa este tipo de cosas. Sí, mira, yo voy a hacer un comentario de carácter personal con respecto a esto, y con mucho respeto a los que me precedieron y con mucho respeto a los que están hoy como una especie de legado hacia el futuro. En la fuerza
en la fuerza los jóvenes, y cuando yo fui joven también, no se habla del tema. No, las fuerzas hoy son estrictamente profesionales, nos gusta hablar de las actividades, el desarrollo, el rol, el profesionalismo, tratar de tenerlo mejor y hacerlo mejor en servicio de la patria. Sí tiene un impacto, digamos, como de mínimo hacia la gente, hacia los militares retirados de la década del 70, que personalmente te digo, bueno, porque nosotros conocemos ciertas violaciones a los derechos humanos de la gente que hoy tiene 80 y 90 años, que está preso sin sentencia, sin condena firme, estando en el medio del trámite. El que fue declarado culpable, listo, creo en la justicia, como creo en todos los ámbitos de la justicia, porque si no creemos en la justicia es la ley de la selva, ¿no? Entonces tenemos que tener ese parámetro de decir, bueno, ¿creemos o no creemos? Listo, creo en la justicia, está bien, el que se fue culpable es culpable. Ahora bien, tener gente detenida de 80 o 90 años sin proceso, me parece que es una violación que nos ensucia a todos los argentinos, a los de este lado, los de aquel lado, los famosos grietas, la justicia, al político, al militar, ¿entendés? Entonces eso no está bien como argentino, en mi mirada, pero sí, yo siempre cuando le hablo a los chicos le digo, si tengo que salvar a mi abuela, o a mi hijo, salvo a mi hijo. Yo pienso en el futuro. Dejo el legado hacia los jóvenes, pensemos en servir a la patria de la mejor manera profesional, en beneficio del todo, no del institucionalismo ni del corporativismo que mucho tiempo estuvo asociado a ciertos sectores de la Argentina. Entonces, yo creo, Felipe, que hay que leer, hay que estudiar, hay que aprender, hay que tener la cabeza abierta para tratar de ver que en todas partes hay bueno y malo, y que los relatos son eso, son relatos, y me gusta centrarme en las acciones concretas que se materializan. Ejemplo, que no tiene nada que ver, pero que es lo ejemplo. Lo que aparentemente siempre nos tuvieron en la vereda del frente, hablo de la gestión que se fue, donde hay se puede decir que ideológicamente está en la vereda del frente, fue la que más dieron a los militares, tanto desde el punto de vista de darle material y medios como funcionamiento, como también el trato de la equiparación. Y estos que están ahora, digo, yo no soy de ningún partido, soy político porque el hombre es un animal político, pero soy apartidario, ¿no? Esto que se llenan esto de las reivindicaciones, no han dado nada. Es más, hemos retrocedido, como conté el tema de la Antártida, y puedo explayarme en detalles ciertos, medibles y objetivos. Entonces, medio como que es a río revuelto ganancia de pescadores, y uno hay que meterse en la profundidad, como preguntó Ramiro, para investigar bien las causas. Creo, no quiero hacia ahí, hacer un hacia ahí va mi segunda pregunta, era en el sentido de cuánto porque vos estuviste con el gobierno anterior y con el actual gobierno, estuviste ahí en el Comando Conjunto Antártico. ¿Cuánto se retrocedió a partir de lo que estás diciendo y qué peligro genera ese retroceso, sobre todo en lo que es la presencia argentina en la Antártida, en la defensa de esa soberanía, de ese territorio que si bien es otro continente, es parte de nuestro territorio nacional? ¿Cómo se retrocedió en eso? ¿Qué peligros hay en ese sentido? Mirá, te lo voy a decir con una frase que podría estar de moda con la actual gestión, habida cuenta que la economía es tan importante. En la Antártida, la inacción es pérdida de capital, ¿no? Entonces, vos te quedás, se avanzó mucho, pero mucho, con la apertura de la base Petrel. Y desde que asumió la nueva conducción, Petrel se paró y quedó a la mitad. ¿Qué pasa? No es que, bueno, quedó a la mitad y luego vamos a seguir. No, cuando vos dejás a la mitad las cosas, en el ambiente geográfico particular antártico, de tanta agresividad de las condiciones meteorológicas, cuando vos querés retomar hay que empezar de nuevo, porque todo lo que hiciste está roto, ¿me entiendes? Está sin mantener. Entonces, eso de la infraestructura física. Desde la infraestructura institucional se avanzó en ser multidisciplinario,
hasta hacía 50, 60 años que no se creaban laboratorios, se crearon 5 laboratorios, 3 laboratorios multidisciplinarios, un laboratorio de rayos cósmicos, un laboratorio de hidrógeno verde durante la anterior gestión, que hacía 60 años que no se, y hoy están paralizados, ¿me entendés? Entonces, sin plata para la ciencia, imagínate el científico que está bajo la línea de la pobreza o que no le aceptan el proyecto. Entonces, y la ciencia, la cantidad de papers producidos por los científicos son los que se materializan en los foros internacionales, la presencia real del ejercicio soberano en la Antártida. Ahí tenés uno, creo que vos estabas, no sé si vos, Chelo, estabas en Esperanza cuando estaban armando este laboratorio que es de 150 metros cubiertos de carácter multidisciplinario en 3 bases, en San Martín, en Orcada y en Esperanza. Que te cuento que fue en tiempo récord, con un montón de actividades, de agencias intervinientes, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el ministro Filmus le puso el centro de gravedad, lo fue a visitar. El ministro Filmus hacía años, más de 40 años que no hubo un ministro de Ciencia y Tecnología o de Educación a la Antártida. El ministro fue 3 veces a la Antártida durante su gestión. El ministro Tayana recorrió casi todas las bases. La ministra Bisotti puso a todas las enfermerías, las institucionalizó y las validó con todos los requisitos que tienen las enfermerías y los hospitales acá en el continente americano. Aparte de dotarle de materiales de última generación a todo, que da una tranquilidad de tener, bueno, cuento con las enfermerías que si alguien tiene un accidente o algún problema para atenderlo. Tengo 1000 ejemplos para decirlo, culturalmente se avanzó. Ahí está el Chelo que estuvo 2 años seguidos con Radio Nacional en Base Esperanza. Entonces, Felipe, hubo se miró, porque nosotros estábamos, y discúlpenme que yo me explayo, cortame Ramírez Ramiro si me voy. No, siga, como decía la Molina, siga. Ya, este gobierno mira el norte, cree que el problema, y está hablando de que hagamos, que las Fuerzas Armadas se dediquen a la lucha al narcotráfico, haciendo cuestiones de policía del norte, cuando tiene que mirar el sur, porque la cuestión geopolítica del mundo está alrededor de la Antártida y del Atlántico Sur. Entonces, capaz que en la economía ande bien, pero en otras cuestiones de ejercicio soberano hay una flacidez muy, muy clara de que hay gente que no entiende cuál es el problema. ¿Me entendés? Porque yo siempre digo que no es una frase mía, es una frase de Napoleón. Ocupar un cargo la mayor manifestación de corrupción, decía Napoleón, es ocupar un cargo por el cual vos no estás preparado. ¿Me entendés? Entonces, porque no se mide solamente a través de plata, ¿me entendés? La seguridad, la defensa de un país no se mide a través de plata, el desarrollo tecnológico, científico no se mide a través de plata. El ejercicio soberano en esta base tiene 12 familias, tiene una escuela, tiene una presencia interrumpida, tiene proyectos científicos con países extranjeros, hay mucha responsabilidad y compromiso que te muestran lo que es la Argentina en la inserción en el mundo. Entonces, es muy difícil decir que estamos mejor. Mejor estamos mejor, yo no lo sé porque no es mi especialidad, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del desarrollo del ejercicio soberano en la Antártida estamos mucho peor. Quiero ser empático en eso. Bueno, ahí estamos viendo, Edgar, compañeros, sí, una vista aérea de la base Esperanza en invierno, una base hermosa. Ahí decía Edgar justamente que yo estuve en el 23 cuando empezaron a hacer los laboratorios, y en el 24 cuando ya estaban terminados y ya los científicos estaban como un pibe en Disney, ¿no? Con sus laboratorios, con su lugar adecuado para poder trabajar, hacer los estudios, con su equipamiento, donde ahí se ven, se ven los fierros, porque como decías vos, Edgar, me parece que ahí hay que poner el pecho, como lo está poniendo ahí, esa bandera tiene que flamear bien fuerte con esos vientos que tenemos en la Antártida, pero también hay que poner los fierros y los recursos para
para que esa bandera flamee, porque si no, como decís vos, en poco tiempo las cosas ahí se arruinan, se destruyen, porque es un continente verdaderamente muy, muy agresivo. Y bueno, y me tomo, estando vos que sos una luminaria en este campo, arriesgo a decir que la Argentina es un país que está hace 120 y pico de años ahí, con presencia ininterrumpida, desde pensar que la primera base fue una inversión de una de las últimas acciones del gobierno de Roca. O sea, estamos hablando de una historia argentina extraordinaria que tiene que ver con nuestro territorio blanco, ¿no? Donde nuestro reclamo soberano es anterior al Tratado Antártico. Entonces, verdaderamente uno se preocupa, uno de familia antártica, tuvo la posibilidad de conocer y estar ahí, ver cómo trabajan tanto los militares como los científicos de manera absolutamente colaborativa, haciendo equipo, y uno se preocupa verdaderamente cuando de esto no se habla, no se escucha nada, no, lo que decís vos, parece que quedó lejos la Antártida, aparentemente. Sí, mira, Chelo, lo que vos decís, justamente esta falta de comunicación también forma parte de la estrategia de que no hay que hablar. Si vos agarrás y pedís, yo no quiero hablar de los militares que están en este momento a cargo del comando, porque yo debería felicitarlos, porque con tan poco presupuesto, con tantas limitaciones impuestas hoy, hay que felicitarlos porque están mal. Yo me quejaba en mi época, pero ahora me doy cuenta de todo lo que me dio el ministerio, la agencia logística, que realmente lo que le pedía, cuanta locura se me ocurría, me decían que sí, ¿no? Bueno, lo bueno es que lo materializábamos. Es difícil y justamente, mira, Argentina su mayor fortaleza, contrariamente a lo que está impuesto en el imaginario popular, es la distancia. Que nosotros estamos muy cerca de la Antártida y uno cree que está muy lejos. No. Argentina está muy cerca de la Antártida. Entonces, todo lo que nosotros hacemos en la Antártida es muy barato para nosotros en comparación con el resto del mundo, inclusive de la potencia, porque estamos cerca. ¿Me entendés? Entonces, es como yo digo, che, lleva una bolsa de 50 kilos de cemento al fondo de tu casa. Bueno, nosotros la podemos llevar al fondo de la casa. Ahora llevarla a la plaza, que está a 2 cuadras, te cuesta, son los países del norte, ¿no? Entonces, bueno, y no aprovechamos esas oportunidades, por eso la inacción es pérdida de capital, porque los países que compiten, a pesar de que el espíritu antártico es de cooperación y de ciencia, no hay que ser naif, sabemos que la competencia es permanente. El desarrollo es permanente de infraestructura física del resto de los países que compiten con nosotros por el sector que nosotros también pretendemos, que es el sector antártico argentino. Chile y Gran Bretaña tenemos reclamos superpuestos, mientras ellos siguen desarrollando Puerto William, por nombrar uno, para nombrar en Chile, que se está desarrollando, ya han unido la carretera. Nosotros encima tenemos gobiernos que no entienden de geopolítica y le damos el acceso al gas natural a cambio de nada. Entonces, porque la plata muchas veces es efímera desde el punto de vista del desarrollo geopolítico. Entonces, Ushuaia en breve, ¿no? Va a dejar de ser la ciudad más austral del mundo y va a ser Puerto William. Y nosotros no hacemos nada, nosotros no tenemos un polo logístico antártico en Ushuaia. Entonces no podemos captar y dar servicio a terceros países. ¿A dónde van esos países? Van a Chile, porque tienen una política de Estado que trasciende lo declamativo, que es con concreción de acciones. Entonces eso te produce todo esto, todo este sinsabores y viendo de que no avanzamos. Esas son las grandes pérdidas. ¿Me entendés? Gran Bretaña continúa el desarrollo de su puerto y está por hacer un centro de inteligencia artificial en Malvinas y tratamos no de decir nada que no salga en la prensa porque todo eso juega en contra y damos pie a que nos critiquen. Entonces hay un montón de cosas que son de bajo perfil, te tenés que meter en la prensa inglesa para empezar, o en el caso mío que me gusta y que estoy en este tema, a buscar, que sabemos cuáles son los foros que tenemos que atender. Pero bueno, de todas maneras, sí rescato
que a pesar de todas estas limitaciones, la gente, civiles y militares, que hacen ciencia, técnica y logística, siguen prestando los servicios con amor a la patria, con sacrificio. Sabés que tenemos 12 familias en base a Esperanza, con maestros, y no se fijan tanto en el dinero, y están ajenos, porque yo he invernado ahí en esas bases, están ajenos a las realidades económicas y al espíritu de las gestiones, abstrayéndose de todo eso, brindando servicio y tratando de aportar su granito de arena a ese ejercicio soberano. Rama. Radio Nacional creo que nos está saliendo una vez a la semana, y antes vos sabías, Chelo, que hacíamos programa a la mañana, programa a la tarde, en onda corta, en streaming, en FM. Hoy eso desapareció de un año a esto. Produce dolor eso. Qué pecado, sí. Edgar, te quiero consultar, bueno, este año te hice una nota donde profundizaste mucho sobre un tema que, bueno, recién lo teníamos a Felipe, que se desconectó por tema de laburo, pero te digo que la nota ya está en manos de Felipe, que es editor de Página 11, así que lo comprometemos para acá, para su pronta publicación, donde abordamos el tema de la geopolítica y el lugar que representa Antártida en ese escenario. Vos recién mencionabas algunas cuestiones referidas con nuestros enemigos históricos, para ponerlo de alguna manera, que son Gran Bretaña y Chile. Y yo te quería preguntar sobre el tema del avance de las grandes potencias, Estados Unidos y China, porque, bueno, desde que asumió Trump en su segunda presidencia, comenzó a hablar de Groenlandia, del Canal de Panamá, de distintos lugares, poniendo el acento en la búsqueda de recursos claves, las tierras raras en Ucrania, por ejemplo. Y te quería preguntar, bueno, ¿cómo ves hoy la Antártida ante el avance de los grandes actores mundiales, Estados Unidos, China, etcétera? ¿Y cuáles son las riquezas que hay en la Antártida que pueden ser plausibles de ser un objetivo de estas potencias? Bien, mira, voy haciendo a lo militar, te lo voy a hablar, voy respondiéndote por parte, así, y tratando, sí, claro, de dejar títulos, cosas que queden claras. Para las redes. Sí. Sobre todo porque soy militar, soy medio cuadrado, esa es la verdad. Enemigo es Gran Bretaña, y hay que ser claro, es para nosotros un enemigo declarado, tiene ocupado territorio nacional y nosotros estamos en conflicto. Aprovecho para meter un subtítulo que excede la Antártida, que es: dejemos de hablar que Argentina no tiene hipótesis de conflicto. No tiene hipótesis de conflicto, que ese término está mal empleado, porque hipótesis de conflicto es un término de planeamiento que se utiliza. Nosotros tenemos un conflicto real, tenemos territorio argentino ocupado por un enemigo que ocupa parte del territorio nacional, que es nuestro. No es como el sistema del tratado, donde hay reclamaciones y tenemos que ver de quién es. Ese enemigo. Chile es un competidor que compite, y es el principal competidor argentino con Argentina, en el contexto del Atlántico Sur y en el contexto antártico, que están unidos, pero que tienen enfoques distintos. El enfoque antártico, para estar dentro de la norma del sistema del tratado, es de cooperación, pero Chile también compite con nosotros esto, porque sin ánimo de criticarlo, y no me parece que te corresponde criticarlo, buscas tener la hegemonía de constituirse en la puerta de entrada a la Antártida a través de Punta Arenas y Puerto Williams recientemente, en contraposición a Argentina, que pretende que la puerta de entrada a la Antártida sea Ushuaia. ¿Qué hay atrás de esto desde el punto de vista geopolítico? El dominio y el control del Atlántico y toda la cuestión comercial que pueden unirse estas puertas de entrada, como así también cooperación con ciertas potencias, vamos a nombrar occidentales. ¿Sí? Eso lo quiero marcar para poner a decirlo. Entonces, la primera competencia es para ver quién se erige en la verdadera puerta de entrada o la de mayor trascendencia cercana a la península. Porque los dos países, como ahí muestra el mapa, son los más cercanos a la Antártida de todo el mundo. 1000 kilómetros, que es muy cercano. Ahora bien, las potencias saben que las potencias, donde podemos hablar de dos grandes bloques, todo el bloque del norte sajón alrededor de Estados Unidos y Gran Bretaña,
y todo el bloque de China y Rusia y ahora sumado a la India en contraposición de esto. ¿Cuál es la parte con mayor riqueza sustantiva de toda la Antártida? La península antártica, que es donde está el sector antártico argentino, que ahí está delimitado con las franjas rojas. Hay dos bloques en la Antártida de las potencias, dos bloques, el bloque nuevo, materializado por la nueva potencia, porque la Antártida es un club. El sistema del Tratado Antártico es un club antártico, ¿me entendés? Que hoy tiene 58 países firmantes del tratado, unos con categoría de consultivos que pueden votar y otros de adherentes que todavía no votan porque les falta actividad en la Antártida, que son los más nuevos de ese club, que les falta actividad o de reciente ingreso al club, que todavía no tienen los méritos para ser consultivos. China ya hizo los méritos, cuando se le dio el carácter de consultivo todavía no lo había hecho, pero por cuestiones geopolíticas, por un grande se le dio ese método, y hoy tiene una postura agresiva, pero que me gusta aclarar esto, que no está haciendo nada que los viejos países, potencia, Estados Unidos, Alemania, Francia y todo, no hayan hecho antes. Atento con eso. Porque nosotros escuchamos hoy y vemos y leemos la literatura periodística y las revistas especializadas que China está haciendo cosas. Pero está haciendo cosas que los otros países ya lo hicieron antes. Están ocupando puestos que antes ocupaban otros países. Yo lo materializo de forma chabacana, como si vos estás en un club que tiene una pileta. Y vos siempre ocupaste la sombra que está bajo el árbol cerca de la pileta. Y ahora otro, cuando vos llegás, te está ocupando la sombra a vos. Y vos yo lo ocupé antes de esto. Che, bueno, pero el club es de todos. Y todos tenemos... Eso es lo que más o menos lo que pasa en la Antártida. No sé si se entiende, Chelo, el ejemplo. Entonces, como está ocupando espacios que antes ocupaban los otros países, entramos en un bloque de virtual parálisis por análisis. ¿Qué significa esto? Todas las propuestas para el cuidado, para modificar... o para incrementar el cuidado del medio ambiente, o para incrementar la cooperación, como no se logra el consenso, porque todas las resoluciones tienen que estar basadas en el consenso, que explico qué es el consenso, es que todos estén de acuerdo, no significa, y que no se entienda que es unanimidad, no significa que todos tienen que levantar la mano, significa que no tiene que haber quejas. Yo no levanto la mano, pero tampoco me quejo. Eso es consenso. Hoy no se logran y no se está avanzando porque los dos bloques están muy enfrentados. Estamos retrocediendo y perdiendo tiempo para avanzar, por ejemplo, y esto es grave, en el cuidado de atender programas para enfrentar el cambio climático. Porque el cambio climático lo producen en el hemisferio norte y tienen una gran acogida o manifestación en la Antártida. ¿Se entiende? O sea, el cambio climático se produce por la gran cantidad de actividad en el hemisferio norte, pero repercute directamente sobre el continente antártico. Es todo un sistema científico. Este es el resumen que yo le digo. Y hoy, por este enfrentamiento geopolítico de querer adueñarse de la Antártida, no se llegan a resoluciones que contribuyen a minimizar el impacto ambiental. Voy al tema mineral y extracción. El protocolo de Madrid que se firmó, o el protocolo de cuidado del medio ambiente, conocido como protocolo de Madrid porque se firmó en Madrid, prohíbe la extracción de minerales y promueve e intensifica con una cierta de normas, que son cinco anexos que hoy están vigentes y uno que todavía no está vigente, de cuidado del medio ambiente, con zonas específicamente protegidas, administradas, cómo se deben hacer los residuos, cómo se debe hacer las mitigaciones de cualquier impacto, un montón de normas que nos exceden ahora por el tiempo. Esto prohíbe la extracción de cualquier tipo de minerales o de explotación del continente. Los distintos países en el ámbito de cooperación deberían publicar dónde hicieron su estudio, dónde hay minerales, pero esa cooperación hoy en la realidad
no se manifiesta. Cada uno se cuida lo suyo porque no sabemos qué va a pasar cuando en el 2049 eventualmente se pueda revisar el protocolo y cambiar esta situación de que hoy no se pueda explotar los minerales. ¿Qué significa esto? El protocolo dice que hasta el 2049 está prohibido todo y que en el 2049 vamos a ver, no sabemos, si alguien quiere cambiar algo. ¿Se entiende, Ramiro? O sea, hoy está vedado en el 2048, abierto para que en el 2049 algún país, donde los países occidentales dicen que China seguramente va a querer cambiar el protocolo, seguramente, eso no es cierto, porque China no ha hecho manifestaciones. China, sus manifestaciones reales, como las rusas, es de continuar bajo el paraguas del sistema del Tratado Antártico. Eso es lo real, pero muchas veces... Pero hay como operaciones en el medio, ¿no? El otro dice que quiere... tal cual. Exactamente, esa es la realidad. Por ejemplo, una operación que vimos el año pasado fue la que realizó Inglaterra, diciendo de unos barcos rusos que estaban haciendo bioprospección y que habían encontrado no sé cuántos millones de barriles de petróleo. Eso es cierto. Rusia lo realizó. Lo que no dijo Gran Bretaña es que esa bioprospección rusa la había hecho en la década del 80, sino que la había sacado los rusos, pero esa bioprospección ya se conocía, ya se sabía, y la había hecho previo al protocolo de Madrid, que es el que surgió en el 91 y que prohibía ese tipo de bioprospecciones. ¿Por qué prohibía esa? Porque era con explosivos. Y se hizo en el sector antártico, ahí en el norte de la península, cercano a Base Orcadas. Así en grande le estoy diciendo. Base Orcadas es la que está más arriba y a la derecha. Yo no puedo marcar el mapa, pero si ustedes lo marcan, está cerca de la letra R, donde dice sector. Ajá, bien. Para ubicarlo, no sé si soy gráfico. Sí, así en grande te he dado el pantallazo, Ramiro. Es decir, para concluir este tema, la Antártida, todos los países, los desarrollados y los subdesarrollados, y los que recién entran, como los viejos, tienen intereses para sacar beneficios que contribuyan a su desarrollo nacional. Más alguna superpotencia, posicionamiento geopolítico que le permita trascender en el control de otros países. ¿Qué significa esto? Control del Atlántico Sur y del Pacífico a través de la península, que es un lugar donde uno permite el acceso o el egreso hacia los distintos océanos. La Antártida está en una plataforma continua de hielo de aproximadamente promedio 2.500 metros de altura. Es el continente más apto y por su cuestión circumpolar, es decir, que puede acceder a cualquier parte del mundo, su cercanía al espacio. También se ve, tiene una mirada para explotación al espacio. Esa es una de las principales críticas que se le hace a China, porque ha ocupado posiciones alrededor del Polo Sur que le permite ir a cualquier lado. Si vos te parás en el centro del continente, como está Estados Unidos, por eso China no está haciendo nada que no hizo antes otro, o como donde está Rusia con su base Vostok, o su base yanqui de Amundsen Scott, y ahora está en el domo Argus China, permiten ir a cualquier parte del mundo. Si ustedes se ponen a ver el mapa, va a cualquier parte del mundo por su despliegue a cualquiera de los océanos. Y por su altura de 2.500 metros es contribuyente, si tiene que tirar un cohete dentro de 50 años, se ahorra 2.500 metros de propulsión hacia el espacio. Como también es un sector muy apto para el control de satélites, sobre todo los de órbita polar. Entonces, si vos pones una base ahí y que tiene radares espaciales con una mirada inicial de carácter científico, pero que uno no sabe si no tiene una mirada colateral o transversal
de empleo militar, porque es muy difícil de decir. Vos ponés un radar 3D y decís que es de seguridad para aeronaves, pero también es un radar 3D que puede ser interpretado como un radar de seguimiento de aeronaves de combate. Entonces, tener la capacidad dual. ¿Se entiende eso? Esas son las sospechas que los dos bloques se echan entre sí. Así a grandes rasgos, y hay más cosas de detalle, pero para no meterle términos y meterle cosas que lo vuelva locos. Y en este escenario, claramente, en el 2049, o sea, todas las distintas operetas y avances, quizás de manera secreta que va haciendo cada país, quizás en el 2049 haya movimiento en el tablero antártico. Exactamente. Yo creo, ahora esto es personal. Yo creo que en el 2049, salvo que medie alguna otra cosa en particular, va a seguir corriendo el sistema, al menos un par de décadas más, porque hoy por hoy las necesidades, las necesidades más grandes están alrededor del agua y no de los minerales, porque la explotación es muy onerosa y no hay una necesidad real de todos esos minerales, porque uno no sabe exactamente cuánto hay de tierras raras. Se sabe que hay, pero comercialmente aptas para explotar, está muy vedado eso y nadie las publica. Entonces, la percepción que yo te puedo dar o la perspectiva que te puedo dar está medio en el aire. Lo que sí es una realidad es el agua. Porque China tiene mucha falencia y necesidades de agua. Entonces, ya está viendo cómo llevar esos témpanos que se desprenden, todos esos glaciares que se desprenden, cómo llevarlo a China, trasladarlo o cómo captar el agua para llevarlo, porque eso es una gran necesidad que va de la mano de lo que China dice como la seguridad alimentaria, porque para China es prioritaria la seguridad alimentaria de sus países y ahora ha sacado una nueva directiva india que va de la mano de eso. Entonces, todo lo vinculado a la excusa de que el país, que sus ciudadanos tengan hambre, van a dar cierta legitimidad a cualquier acción que se desarrolle en cualquier parte del continente. No solamente el continente antártico, que me atrevo a decir que hasta en el continente africano puede llegar a haber tipos de envolvimiento de este tipo tomando como lanza la seguridad alimentaria de su propio país. ¿Se entiende lo que quiero decir, Ramiro o Chelo? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Una clase magistral, yo podría decir, estamos teniendo que agradecerle a Edgar Calandín, ex comandante del Comando Conjunto Antártico, una de las personas que más claro y más sabe de lo que es la Antártida, no solo porque la ha vivido muchos años, sino porque ha tenido el orgullo patriótico de llevar adelante todas las actividades que se desarrollaron entre el 2020 y el 2024, si no me equivoco, decime si no me equivoco, Edgar. La pregunta es, ¿me equivoqué? ¿Dije algo mal? ¿Estamos bien? No, está muy bien, Chelo. Estudié. La pregunta que te hago ahora es más didáctica, porque verdaderamente has centrado en el tema geopolítico y es lo importante, porque ahí es donde hay que estar atentos, sobre todo desde la política, ¿no? Del Poder Ejecutivo, de quienes son los que en definitiva marcan las políticas. ¿Cuáles son las facilidades? O sea, ¿cuáles son las bases? ¿Cuántas tiene la Argentina? Porque hay una deshistorización, si me permiten el neologismo, de una cierta cantidad de gente, ¿no? Hubo una desmalvinización en una época. Ahora yo siento que hay una desartantización de no hablar, y uno no quiere lo que no conoce. Sabemos que funciona de esa manera. Entonces, contarle a alguno de los que está viendo Balcón de Hierro qué es lo que tiene Argentina en la Antártida. Bien. De la mano con lo que le decía recién, que la Antártida está muy cerca de la Argentina, allá en la década del 40 del siglo pasado, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Argentina empieza a notar
de la mano del general Pujato, pero los que iniciaron esto fueron los marinos, por ese afán de navegación que tienen los marinos, aunque lo hicieron de forma insular y viendo la presencia de Gran Bretaña, que ya el general Perón rápidamente, y el entorno de Perón, no fue una cuestión personal solamente, y la llegada del entonces coronel Pujato, pasó a ser el centro de gravedad del desarrollo nacional. Y en pocos años, se pobló de bosque Argentina la Antártida, siendo en la actualidad el país que más bases tiene. Tiene 13 bases Argentina y más de 60 refugios discriminados que amplían en todo el sector antártico, del norte hasta el sur. Tengan en cuenta que desde el norte de la península, allí donde está la isla 25 de Mayo, que está la base Carlini, que es la base que está más al norte o la más pegada al continente, hasta la base Belgrano 2 y más al sur, hasta el Polo Sur, hay casi la misma extensión que de la Quiaca a Tierra del Fuego. Son 2.500 kilómetros desde arriba hasta abajo, de norte a sur. Y aproximadamente 2.300 kilómetros de este a oeste, es decir, de base Orcada, donde les mostraba recién, hasta base San Martín. Ahí tiene diseminadas estas 13 bases, siendo el país, como les digo, les repito, porque es un orgullo para nuestro país tener 13 bases, en la Antártida periférica, es decir, al norte, en la Antártida media y en la Antártida profunda. Y ha abandonado a lo largo de los años, por distintas cuestiones operativas y por distintas cuestiones producto del ambiente geográfico particular, otras 4 bases que la dejó inactiva y que ya están perdidas. Entonces, la presencia argentina en este club antártico ha sido siempre importante. Argentina, desde el punto de vista antártico, es un país del primer mundo, es un país con peso propio, que tiene el reclamo territorial y es uno de los 12 países signatarios del sistema del tratado, en el cual no solamente fue a firmar, sino que dentro de los artículos tuvo una presencia activa, donde, por ejemplo, a instancia del embajador Esilingo, que fue el jefe de la representación argentina, el artículo 4 prohíbe todos los desarrollos nucleares en la Antártida, fue instancia de la Argentina. La instalación de inspectores, es decir, de control a los otros países con una mirada de ejercicio soberano y de no regalar la entrada del sistema del tratado, fue una idea argentina la de establecer inspectores que controlen el desarrollo de las acciones de los otros países. Y la firma del tratado, Argentina fue tomado como uno más. Esa es la pelota que dio Maradona, creo que está en base Marambio, ¿puede ser? O Messi, que no, es Maradona, creo que es. Sí. Debo reconocer acá Maradona, que está la firma de Diego. La firma de Diego ahí. Sí, la firma de Diego. Te cuento, Chelo, que me la quise robar varias veces, pero ya cuando fui comandante no pude, porque iba a quedar muy en evidencia. Pero cuando era más chico, sí, y que todavía la base, lo cuento esto como anécdota. Era como buenísimo. Estaba en la Fuerza Aérea, Ramírez, yo era de Ejército, y pasaba por base Marambio, ¿viste? Estaban nosotros le decimos los panqueques, los de Fuerza Aérea, estaban los panqueques. Yo me quería robar la pelota y de paso hacerle daño a él, pero nunca pude. La tenían blindada, esa es la verdad. ¿Por qué le dicen panqueque? Bueno, panqueque por contáselo vos, bueno, no sé. Panqueque se le dice porque la Fuerza Aérea en la Revolución Libertadora primero estuvo del lado de Perón y después estuvo del lado de los revolucionarios, digamos, los contrarrevolucionarios. Sí, y viste que el panqueque Rojas, cuando lo tira para arriba se dan vuelta, entonces ahí le quedó, es una frase viejísima, que ellos se sienten ofendidos y cuando alguien vea me va a echar en cara esto. Pero bueno, sí. Entonces, en esa presencia argentina, diseminada en frente y profundidad, le da un poder y una representación muy importante a la República ante el resto de los países. La continuidad histórica que había iniciado mucho antes, en 1904, que no es solamente importante que estemos desde 1904. Yo doy jalones. Nosotros teníamos una base en la Antártida y todavía no éramos soberanos en Formosa porque todavía no teníamos, había territorio que no se había conquistado a los aborígenes del norte, donde no había representación
no había representación del Estado en Formosa. Fue en el Fortín Yaucón, que fue atacado por los indios formoseños, fue como en el 1916. Nosotros teníamos un gobernador en Malvinas, teníamos un gobernador en Malvinas y todavía no éramos soberanos al sur de Bahía Blanca. Entonces, hay esto que el argentino tiene que saber por qué se pelea Malvinas, por qué se pelea la Antártida. No es una cuestión de que surgió así nomás. Nosotros teníamos representación del Estado previo a ser soberano en el continente americano. Entonces, todas estas cosas tienen peso, pero más peso aún tiene que desde 1904 a la fecha, Argentina es el único país que tiene datos científicos y meteorológicos en forma ininterrumpida en la Antártida. Nosotros tenemos datos de la temperatura en la Antártida desde 1904 a la fecha, que ningún país lo tiene. El que sigue, desde 1904, Argentina inverna en la Antártida, es decir, que tiene presencia ininterrumpida. El segundo país que lo siguió fue Gran Bretaña en 1946. Así, para que dimensionen estas cuestiones y por qué Argentina no puede dejar perder esa hegemonía que tiene a la fecha. ¿Me entiendes? Desde 1970 tiene familias que solamente se cortó un año en la pandemia, que no la llevamos por una cuestión de cuidado de la salud. ¿Me entienden? Entonces, y que si le hubiéramos hecho caso al general Pujato allá en la década del 50 y hubiéramos puesto el poblado que él asemejanta de los poblados o los fortines que se hizo en la Patagonia, porque así lo escribió él, hacer fortines asemejantes de los que se usaron en la lucha por el desierto para conquista de la Patagonia. Eso quería establecer un poblado en base primavera, que es un oasis antártico. Un oasis antártico es un lugar específico, a similitud de los oasis en los desiertos, donde las temperaturas son mucho más benévolas y las acciones meteorológicas de menor entidad. Entonces el lugar es un oasis en comparación si te mueves 20 kilómetros a la derecha, y es un lugar muy apto, que tan es apto así que era uno de los lugares donde había pasto en la Antártida, y por eso se le puso base primavera, porque el clima era tan bueno que era primaveral. Había bajo cero, pero comparado con los 40 bajo cero que hacía 20 kilómetros, era un oasis. Y no le hicieron caso al general Pujato, y lo relevaron siendo director del Instituto Antártico Argentino, que dicho sea de paso, Argentina desde 1951 tiene el primer instituto antártico del mundo, a la fecha. Son mojones o hitos que nos marcan realmente la importancia del accionar argentino en la Antártida. No con esa mirada, como creen algunos, militarista o de imposición, sino son laureles que los otros miembros del club tienen que caminar la cancha para lograrlo. ¿Me entiendes? Claro. Por eso te digo que la inacción es pérdida de capital. Argentina no puede parar hoy de estar en el posicionamiento que tiene, porque es muy difícil volver a revertir. ¿Me entiendes? Si vos perdés la continuidad de un año de datos meteorológicos por cualquier pavada o un proyecto científico, ya pierde validez los 40 años que estuviste desarrollando el programa antes. Doy como un ejemplo genérico. Ahí hay algunos datos interesantes que tenemos que clavar el mojón, que estamos hablando de historia, ¿no? Edgar estaba trabajando ahí sobre datos históricos, factos, hechos que han ocurrido. La campaña del desierto, lo sabemos, fue una campaña que después fue revisitada históricamente, donde en la Antártida no había gente, digamos. En lo que se llamó la campaña del desierto fue muy cruel y configura en algunos aspectos el papel de genocidio, como pasó en el norte también, y agrego también, si me permitís, Pujato víctima también de la revolución, como hablaba de los panqueques, de la revolución libertadora, ¿no? Donde el prócer antártico argentino ¿me permitís, sí. Chelo, hacer una acotación con respecto a eso? Fíjense que va de la mano con esto. El general Pujato fue víctima de la revolución libertadora, estaba en base Belgrano, allá en la Antártida profunda. Para que ustedes dimensionen, está a 1400 kilómetros al sur de base Marambio.
había hecho el curso de piloto siendo coronel, es decir, con más de 50 años, compró de su bolsillo 2 aviones, de su bolsillo, los llevó, se hizo piloto, compró los aviones, los llevó en el barco, a instancia de él se compró el primer rompehielo, que es el rompehielo General San Martín, denominado en la jerga antártica el sapo, porque parecía como un sapo, en Alemania, y va a volar, va al sur, porque él entendía que había que explorar toda esa parte de la Antártida inexplorada, no conocida por nadie, y empieza a explorar por avión y a poner la topografía de la zona, es decir, poner el nombre, este es, no sé, Glaciar Diamante, la Cordillera Diamante, el Nunatak Falucho, Cordillera Ejército Argentino, Meseta Santa Teresita, que era devoto de la Virgen de Santa Teresa. ¿Y qué hacen? Lo relevan porque era cercano a Perón, lo mandan preso, lo sacan de la Antártida, lo mandan preso, lo relevan, lo sacan de ser el director del Instituto Argentino, y él eleva toda la toponimia de descubrimientos argentinos que había hecho él y su gente. ¿Y qué hace la Revolución Libertadora? Quema todo lo que él había investigado y había reconocido y explorado con los nombres, y en lugar de mandarlo a los foros internacionales, lo deja de lado. ¿Qué toponimia tiene hoy en el mundo todos los descubrimientos del general Pujato? La toponimia inglesa. Gracias a Dios, un almirante, el almirante Beer, estadounidense, en sus libros, y el almirante Ron, en sus libros, comentan que estaba el general Pujato volando en la zona donde ellos recién estaban llegando. ¿Y cómo será que hoy hay toponimia que está la montaña Pujato, que se la pusieron los norteamericanos en honor a Pujato, que lo recibió en la base Belgrano? ¿Se entienden eso? Que es de no creer. Es una cuestión de loco, esto, ¿me entendés? O sea, este lo recibe, que te había conocido todo, y esto, bueno, te vamos a agradecer y vamos a poner un nombre tuyo a una montaña. Y todo lo que había hecho él desapareció. ¿Todo por qué? Por los problemas internos nuestros, porque la grieta no es algo nuevo de la década de ahora, del 2020 o del 2010. La década viene de hace mucho tiempo. Lo peor que tienen los argentinos, como los cordobeses, que ya somos nosotros. ¿Me entiendes? Esa es la realidad, ¿me entiendes? O sea, pero bueno, es complejo, produce dolor y cosas incomprensibles, pero Argentina tiene una historia. Quiero cerrar con esto. Argentina tiene un pasado en hechos medibles, que son difíciles de igualdad, y por supuesto la capacidad de nuestros científicos, que si tuvieran toda la tecnología que tienen el resto de los países, nosotros seríamos número 1 en ciencia en el mundo. Nuestros científicos, la mayoría de los desarrollos lo hacen a pulmón y con tecnología que no es de última calidad. Un ejemplo, los países del primer mundo agarran y ponen un sensor, lo tiran a los satélites, internet por satelital, y reconocen el movimiento de los pingüinos, las derivas continentales, tomando mate o tomando un café en la base. Nuestros científicos, como no tenemos esa capacidad, lo hacen al pie del cañón con 20 grados bajo cero, el tiempo que necesiten para recoger el dato. Entonces, el tema de la Antártida es complejo y es un ejemplo a seguir por los distintos institutos de la nación. Lamentablemente, el Instituto Antártico Argentino no tiene una marca registrada como lo tiene la UBA. ¿Me entienden? O sea, como nadie conoce la Antártida, en el contexto nacional estoy hablando, no conocen la importancia, no saben estos detalles, no hemos logrado materializar una marca registrada tipo UBA, que es reconocido internacionalmente, que es algo que abogo yo siempre, ¿me entienden? O sea, pero ¿qué pasa? Si el científico tiene que ir a la Antártida, hacer ciencia, dar clase acá, tener que llevar el proyecto, buscar fondos, se le hace muy difícil hacer las cosas, y con unos sueldos que no te alcanzan ni siquiera para tomar el colectivo, la actividad se hace muy difícil, ¿me entiendes? O sea, paso también como cierta propaganda a quien le corresponda, pero en estas situaciones hacemos nosotros. En la masa de los países del primer mundo hay fundaciones
y fundaciones transversales que ponen un montón de plata para el desarrollo antártico y de mucho menor entidad que el argentino. Sí, Bueno, con ahí respecto a eso, Edgar, te hago una cortita, yo ya, mi última pregunta. ¿Qué fue lo que le dio la Argentina a Ucrania en términos militares? ¿Helicópteros, cosas, digo, en este que tenemos tan pocos recursos? ¿Qué cosas nos desprendimos? Mira, en términos militares, lo que yo conozco, en términos que no se lo dio directamente a Ucrania. Dentro de los programas, sí te lo materializo. Argentina tenía 2 helicópteros Mi-17, que son que acá no volaban y no iban a volar porque cuando se decretó la guerra, estuve precisamente atrás de eso porque son 2 helicópteros especialmente aptos para la Antártida. Tenía 2 Mi-17 y Argentina se los entregó a Estados Unidos a cambio de otros repuestos para su Hércules, porque ese helicóptero, las tropas ucranianas estaban instruidos con el manejo de esos helicópteros, entonces los ponían en servicio, que no era tanto lo que tenían que poner en servicio, y rápidamente iban a volar, porque vos entendés, si los yanquis le dan, no sé, un Apache, un helicóptero Apache a un piloto ucraniano, como mínimo tiene 1 año de instrucción, ¿me entendés? Claro. Para que pueda volar en condiciones de combate. Como el Mi-17 es un helicóptero que lo hace Ucrania y estaban acá, eso se entregó. Los ucranianos han pedido, este tema excede la Antártida, ¿no? Por supuesto. Los ucranianos han pedido, sabiendo de la fábrica militar de Río Tercero, que produce munición 155 de primera calidad, munición de 155, pero la fábrica está fuera de servicio. No, fabricaciones militares está como la Antártida o peor. Un tema para la próxima entrevista, ¿no? Reactivar todo lo que fue fabricaciones militares. Sí, fabricaciones militares. Importante para la industria nacional. Claro. Eso es real. ¿Qué? ¿Hablo de boquita? Dale, eso ¿Sí? decías. No, sí, si quieres, no sé, campeonato internacional, alguna cosa que quieras contar. No, para mí es muy gratificante, creo, en principio agradecerle a ustedes que me hayan dado este tiempo, demasiado, muy extenso, le agradezco mucho, Felipe, Ramiro, le agradezco mucho. La difusión de la actividad antártica es una responsabilidad de todos los antárticos, de todos los que conocen el tema. Ustedes, yo los comprometo que sean embajadores de las cuestiones antárticas porque forma parte de la ley. La gente, como creo que vos, Ramiro, dijiste, uno no quiere lo que no conoce, no me gusta repetir esa frase, pero es una realidad. Hay que meterle ganas, el ejercicio soberano se hace a través también del streaming. Yo soy, ya lo manifesté, esta es la radio que tenía cuando era chico, yo que escuchaba con mi abuelo, hoy es el streaming, es lo que hacen los chicos hoy, esto es el futuro, la realidad, hay que promoverlo. Creo en la multidisciplinariedad de la Antártida, hay que ser multidisciplinario, hay que agarrar las capacidades ociosas que tiene el Estado. Es necesaria la inserción del privado en la Antártida, muy necesaria, porque el privado le da continuidad a los cambios de gestión. Yo creo que a mí me gustaría que haya una base privada argentina, me gustaría entregársela a una universidad privada, me gustaría, porque creo que elevaría la competencia con las bases del Estado, elevaría el nivel de todos, meter científicos mixtos, privados y públicos, de las universidades privadas y públicas en las bases, eso haría que vengan fondos y que se eleve el nivel, empezar a trabajar, porque no tiene por qué estar separado lo público de lo privado, no tiene por qué, si la bandera celeste y blanca es de todo, ¿me entiendes? O sea, hay que abrir la mente. Así como en la Antártida hay que entender que la soberanía es distinta a la soberanía que se hace en el continente americano, las actividades allá son distintas. Hay que abrir esa mente y crear nuevos paradigmas. El argentino es creativo y el continente antártico es un campo de prueba para esa creatividad argentina. No siempre es una cuestión de plata, porque hay que incrementar la infraestructura institucional y social en la Argentina y social en la Antártida.
Y creo que hay que darle, si Antártida, como lo dice la ley, es parte del territorio de la provincia de Tierra del Fuego, la provincia de Tierra del Fuego tiene que tomar cartas en el asunto y el gobernador participar de las actividades que se desarrollan y promover la presencia del Estado provincial en la Antártida, que hoy es cero. Teléfono para Melellas. Sí, él ya sabe, el gobernador. Aprovecho que si alguien le hace llegar esto, le mando saludos a Gustavo. Se lo digo a él, se lo digo a la gente, se lo digo al privado de Ushuaia, se lo digo a los funcionarios de Ushuaia y de Río Grande, porque no es solamente Ushuaia y Río Grande, hay que trabajar en beneficio de la patria. Chelo me escuchó. Bueno, la escuela, ¿no? La escuela son docentes provinciales. No vale una Melella, por. Sí. No, por supuesto, y apoya muy bien, y los maestros son, mi hijo estudiaron, vivieron en Esperanza, estudiaron en la escuela y lo hicieron muy bien los maestros son seleccionados, los destaco. Todos nosotros trabajamos en distintas instituciones, públicas o privadas, pero para servir a la patria. Así que creo que ese es el objetivo final para todos los que van a la Antártida, me parece a mí. Muy bien, muy bien. Me hace acordar, Edgar, cuando habla de la Antártida, la película El secreto de sus ojos, cuando Francella habla de su pasión futbolística, ¿no? Y da la sensación que se te desata esa pasión antártica buscando reencontrarla con nuevas ideas también, ¿no? Buscando siempre no dejarla de manera estática, sino viendo el potencial que tiene para todos los chicos argentinos. Sí. Es decir, es verdad, Chelo, lo que voy a decir. Yo promuevo que los chicos sean los que se motiven con la Antártida, porque nosotros ya somos una generación que tenemos que entregar, poner experiencia. Y los chicos son los de acción, los chicos de 30, 40 años, esos tienen que ser la gente de acción. Hay que promoverlo de ellos, y si se equivocan, que se equivoquen, no hay ningún problema. Pero que le den para adelante con acciones. Ya palabras, hace rato que tenemos palabras. Creo que por ahí pasa la mano, ¿no? Muy bien, Edgar. Agradecerte de verdad todo este tiempo que nos has regalado, un placer. No, al contrario. Mandarte un fuerte abrazo. Sí. Sí, decime. Sí. Te esperamos. Hago otra propaganda. Nosotros tenemos la Asociación Polar Pingüinera Antártica Argentina, que son todos los antárticos de las distintas fuerzas y los científicos y todo. Hacemos una fiesta anual. El Chelo siempre es un invitado de honor, porque aprovecho también para decirlo, el trabajo que hizo los 2 años que fue a la Antártida, sus 2 campañas de verano, no fue menor, fue muy destacado, abrió la cabeza un montón, y queremos otro radioteatro, vos ya sabés, Chelo, eso es una exigencia que te lo hago. Vamos a hacer con Giro Tapper. ¿Qué te parece Giro Tapper? Me encanta. Bueno, me encanta. Vamos a empezar a escribir entonces. Bueno, le agradezco mucho y siempre a disposición de ustedes. Les mando un fuerte abrazo, Ramiro, Chelo, Felipe. Abrazo grande, Edgar, y gracias por la entrevista. Muchísimas gracias, Edgar. Abrazo grande. Nos vemos en la Pingüinera.